Dice Mateo capítulo 23, verso 12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, te exaltamos, te damos gloria a ti, oh Jehová. Gracias por este día, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, oh Dios. Bendiga a su pueblo, a sus hijos, bendiga a los que escuchan su palabra, Jehová. Le adoro, le alabo, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Pueden sentarse, bendito Dios. Dice Mateo 23, verso 12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta ley que Dios la estableció desde el principio y siempre ha existido, esta ley antigua, muy antigua, pero que Jesús la recalcó, del enaltecimiento, ¿verdad? Porque el enaltecimiento tiene que ver con la altura. El que se enaltece y el que se humilla, y humillarse quiere decir bajarse, aleluya. O sea que existe el equilibrio espiritual que es el que Dios quiere que uno tenga. Existe, como dice aquí, porque el que se enaltece, o sea que la persona piensa en enaltecerse, entonces dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué ley tan preciosa y perfecta esta, hermano, porque la gente no la conoce. Esta ley es especial. Nosotros como cristianos tenemos que conocerla cuando esta ley funciona en nosotros. Cuando esta ley funciona en nosotros, nosotros vamos a sentirnos saludables. Por eso dice aquí en el libro de Salmos, mire cómo dice, Salmos capítulo 69, cuando nosotros somos exaltados, es cuando dice aquí el Salmo 69, verso 27, dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, Dios, me ponga en alto. Ahí está, mire, la exaltación que Dios nos da a nosotros es la salud. Por eso la salud es un tesoro, es un tesoro, es un tesoro. Yo antes oí una canción que decía, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, decía. Y yo decía, verdaderamente, el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios, decía, ¿eh? Pero no, hermano. Lo importante es estar sano, la salud, eso es importante, porque esa es la exaltación de Dios. Esa es la exaltación. A veces la gente quiere ser famosa, como a veces los cantantes quieren ser famosos, la gente quiere ser muy importante, quiere ser reconocida a nivel mundial, pero la gente no entiende de que la exaltación que Dios le da a uno es la salud, porque la alabanza, la gloria es de Jehová. Todo lo que es alabanza y exaltación es a Jehová. La exaltación de nosotros es nuestra salud. Cuando uno está saludable, tiene que estar sumamente agradecido y satisfecho con Dios. Sumamente agradecido y satisfecho con Dios. Cuando uno no está saludable, tiene que saberse humillar. Porque humillarse es una cosa que la humanidad no lo puede hacer muy fácilmente. Humillarse es una tarea que requiere, como dicen, un proceso. Porque cuando nosotros nos humillamos a veces delante de la gente también, o de los siervos de Dios, o de las personas que ministran o que hacen cualquier cosa. Uno tiene que saberse humillar, uno tiene que ser cuidadoso de que no haya orgullo en su interior.
Recordemos que el orgullo aparece por causa de las cosas, de la adoración a las riquezas, por el manejo, por la avaricia que existe de la riqueza y el manoseo de la riqueza. Entonces eso aparece el orgullo, y entonces ese orgullo produce enfermedades, y esas enfermedades nos humillan, nos aplastan a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esta ley de la exaltación y la humillación. Por eso vemos un ejemplo aquí muy claro en el libro de Segunda de Reyes. Mire cómo dice Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Mire. Aquí habla de un general muy importante. Un general muy importante, como dice aquí, capítulo 5 del libro de Reyes, dice. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, dice, Naamán, mire, Naamán se llamaba este hombre. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Mire. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, dice, valeroso en extremo. Mire, era un hombre valeroso, pero leproso. Mire, ahí está. Era un hombre excelente, perfecto y todo, hermano, pero era un hombre sirio. Era un hombre sirio, y los sirios están acostumbrados al manoseo y a las riquezas, al orgullo. Cuando las personas se apoderan de las riquezas, los seres humanos caen en un estado de orgullo. Por eso cuando uno tiene que detectar cuando uno siente un poquito de orgullo, cuando uno se está enfermando, tiene que saberse humillar. Saberse humillar es saber que uno no puede manosear las riquezas, ni puede estar pensando en ellas. Cuando uno se siente enfermo, cuando uno se siente turbado, angustiado, tiene que evitar pensar que las cosas le pertenecen, que usted se las haya ganado, como se dice en el mundo, ¿verdad? Y esto pasaba con estos hombres porque era un general, un hombre muy importante, dice, un hombre que dice un varón grande delante de su señor, o sea, el rey, delante del rey de Siria. Este general Naamán era un hombre muy reconocido porque dice que había librado a Siria de parte de Jehová, dice, lo había salvado a Siria. Y dice que este hombre era valeroso en extremo, o sea, que era un hombre que no le tenía miedo a nada. Era un hombre sumamente valiente, pero era leproso, dice. Era leproso. ¿Por qué este hombre tenía esta lepra? Por eso, porque cuando uno manipula las riquezas, cuando uno maneja riquezas o piensa en las riquezas, cae en estado de orgullo. Y en el estado del orgullo, entonces vienen las enfermedades. Entonces cuando uno siente que se va a enfermar, uno tiene que humillarse inmediatamente, que quiere decir hacerse chiquito como la semilla de mostaza. Tiene que hacerse pequeñito y no estar pensando en nada de lo que tenemos que manipular. Todo eso tenemos que evitarlo, pensar en eso. ¿Por qué? Porque existe la exaltación, eso se llama humillarse. Humillarse, y cuando usted se humilla, entonces viene Dios y lo sana, y cuando Dios lo sana, Dios lo exalta. Y este hombre era un hombre sumamente grande en Siria, y dice el verso 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Mire, tenía una trabajadora Naamán que le servía a la esposa de Naamán, a la mujer de Naamán. Y mire que esta muchacha era israelita y sabía que su jefe, su patrón, tenía lepra, y sabía que era un hombre muy reconocido. Un hombre muy importante, este Naamán. Y por eso cuando uno se siente enfermo tiene que saber qué hacer. Entonces esta muchacha le dio una salida. Mire que esta muchacha había sido secuestrada y llevada a Siria. Había sido secuestrada por una banda y había sido vendida como esclava. Era una israelita, pero vendida como esclava a los sirios, y trabajaba con la mujer de Naamán, dice. Y dice el verso 3:
Esta dijo a su señora, mire, a la patrona le dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, sí, le dijo a la señora, a la patrona, le dijo: mire, si el patrón, o sea que el jefe, mi señor, le decían ahí, si mi señor, si le rogare al profeta que lo sane, el profeta lo va a sanar, dijo. El profeta lo va a sanar. Qué bonito, hermano, porque la gente no sabe que existen estas leyes de la humillación y la exaltación. Por eso cuando uno se siente turbado o no siente paz, tiene que hacerse chiquito como una gran mostaza, haga su corazón pequeño, trate de evitar pensar en la riqueza, evite a toda costa, porque el orgullo ahí nace ese orgullo, o sea, la exaltación. En la idea de pensar en la riqueza. Ahí nace esa exaltación que después somos humillados. ¿Con qué somos humillados? Con las enfermedades. Entonces uno tiene que cuidarse. Y mire cómo dice, y entonces le dijo, y mire que le contó y la mujer le contó al marido. Y entrando Naamán, y dice, entrando Naamán a su señor, o sea que Naamán le fue a contar al rey eso que le había dicho la muchacha. Dice, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea que le contó y le dijo que si él iba donde el profeta lo iba a sanar. Sí. Si él iba donde el profeta lo iba a sanar. Y mire cómo dice, y le dijo al rey de Siria, les voy a contar al rey de Siria de lo que le había contado la muchacha. Y dice el verso 5: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de platas y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Imagina que el hombre iba armado con riquezas, porque iba para que lo sanaran, para que lo sanaran. O sea que cuando la gente tiene riquezas, se imagina que todo lo puede comprar. Y ese es el error, como le dijo aquel joven rico a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Creía que tenía que comprarla. ¿Cuánto costaba eso? Entonces la gente cuando tiene dinero cree que todo lo puede comprar. Hermano, la salud solo Jehová la puede dar. La gente se puede mantener drogada a través de medicamentos, pero la salud solo Jehová la puede dar. Y entonces la gente, este hombre el rey lo había enviado con cartas de recomendación, iba recomendado para Israel, para que fuera a ser sanado. Y mire cómo dice el verso 6, dice: tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Qué le parece? Le habían llevado una carta al rey de Siria a mandársela al rey de Israel: y te mando a mi siervo Naamán para que lo sanes. Le dijo: mire, como quien compra una cuchara, como quien compra una paila, hermano. Así, lo mandó, mire, a comprar, y le dijo: anda, quiero que me sanes a mi siervo Naamán. Lo que es la autoridad. Cuando la gente tiene orgullo, hermano, no es nadita de inteligente para con Dios, porque uno, para ser inteligente con Dios, tiene que hacerse chiquitito como una semilla de mostaza. Mire, chiquitito, como que usted no tiene nada, y en verdad así es. Uno no tiene nada, porque cuando la gente la sacan planchada, pues no tiene nada, ¿verdad? Entonces la gente tiene orgullo, como es, por tontera, por locura. Y entonces le mandaron la carta al rey. Y mire, dice el verso 7, dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy acaso yo Dios que mate y dé vida? Dice, para que envíe a mí y sane a un hombre de lepra. Dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Creía que era una trampa que le quería hacer el rey de Siria. Asustado el rey: yo cómo lo voy a sanar, dice, si el rey de Israel era un aguacate nada más. Oiga, ¿cómo lo iba a sanar? ¿Cómo lo iba a sanar? Él mismo se dice que se rasgó, se humilló, porque se miró en un problema serio. Se halló en un problema serio, hermano. Entonces el hombre se rasgó, pero mire, ve, aquí le aparece entonces la divina providencia. Dice el 8:
Cuando Eliseo, mira, aparece el profeta, ¿dónde lo mandaba la muchacha? Aparece don Licho, vamos a decir, ¿ve? Aparece el Licho aquí, bendito Dios, Eliseo, el Licho, sí, aparece el Licho aquí, mire. Cuando Licho, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mire, y Eliseo le dijo: ¿cuál es el miedo? Decirle que venga a mí, hombre. Mándame esta fiera, mándame este león para acá, le dice. Y mire, ya le imaginan, Naamán, aquel semejante león, hermano. Era un león y el rey de Israel asustado. ¿Cómo voy a sanar yo a este hombre? Dice, si yo no soy nadie, yo no puedo dar vida ni muerte, dice. El rey de Israel, entonces, pero Eliseo, mire, Licho, este hombre, hermano, sí sabía qué hacer. Este hombre sí sabía qué hacer. Él sabía qué hacer. Y dice el verso 9, y vino Naamán, dice, con sus caballos. Mire cómo dice el verso 9, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Licho. Mire, puso Naamán, ya se imagina, llegaron en caballos, aquel relajo que llegó Naamán, el león, papá. Llegó Naamán a la casa de Licho. Y mire cómo dice, el verso 10 dice, entonces Licho le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire, solo le mandó un mensajero, ni siquiera salió, solo le dijo: ve y zambúllese 7 veces en el río Jordán. El río Jordán quiere decir el que desciende, se llama ese río. Es el río más importante de Palestina, de esta zona de Israel. Y le dijo que se metiera 7 veces en ese río. Pero ese río le tenían un menosprecio porque ahí se bañaban los israelitas, ahí hacían todo, ahí lavaban su ropa, ahí hacían todos los israelitas en ese río. Y todos los que vivían a la orilla de ese río. Entonces le dijo a Eliseo que se fuera a meter ahí. Y mire cómo dice el verso 10. Entonces el verso 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí. Mire que este hombre, él estaba calculando cómo Dios lo iba a sanar. Él estaba calculando que él solo iba al mandado. Y dice: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, oiga bien, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mire, él había pensado que iba a venir Eliseo. ¿Dónde está el enfermito? ¿Dónde está el enfermito? Aquí está el doctor Licho, le dice. Él creyó que iba a salir corriendo, hermano, a sanarlo. Sí, él se imaginó que iba a salir corriendo a sanarlo. Y se enojó, porque el león miró que no le hizo caso el cordero, hermano. Eliseo no le hizo caso, no, solo le mandó y le dijo: anda, metete 7 veces al Jordán. 7 veces, no, dijo Naamán, yo pensé que este iba a venir y se iba a parar y iba a venir a orar por mí y me iba a poner una unción y me iba a sanar de la enfermedad. Lo que es cuando la gente es orgullosa, hermano. Cuando la gente es orgullosa, interpreta las cosas a su modo, cree que Dios tiene que rogarlo. Es cuando la gente es orgullosa, hermano, cree que Dios lo tiene que rogar. Ay, mi chiquito, ¿y por qué tenés esa cara? Ay, imagínese. Y estaba este león aquí, hermano. Y dice: mire, y me sanará la lepra, dijo Naamán. Entonces dice, hablando de 2 ríos de Siria, mire, dice Abana, dice, y Farfar, ríos de Damasco. Mire, habían 2 ríos grandes, dice. Entonces mire cómo dice: no son mejores que todas las aguas de Israel, dice. Si me lavare en ellos, no seré también limpio, dice. Y se volvió y se fue enojado. Lo que es el orgullo, hermano.
¿Cómo iba a sanarse? Por eso yo le digo, cuando uno está enfermo tiene que saberse humillar, tiene que saber qué es humillarse, porque Dios estableció esa ley de la exaltación y la humillación. La exaltación y la humillación. Entonces uno tiene que estudiar cuando uno se siente angustiado o enfermo, cómo hacerse pequeñito, como una semilla de mostaza. Este hombre no era una semilla de mostaza, era un león, pero de esos bravos, sí, un león de esos bravos. Oiga bien que hasta el rey de Israel se había puesto a temblar, pero Licho no, Licho fresco estaba, hermano, sí, estaba fresco. Él no se meneaba por el león. Este león que patalee, se regresó nada más el león. No, hombre, yo tengo 2 ríos allá, dice que se llama Habana y Farfar, y me voy a meter en aquellos. Y se fue enojado. Y mire cómo dice, el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, alguna gran cosa, dice, no la haría, dice, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Imagínense, eran más inteligentes los criados de él porque eran más humildes. La gente cuando es humilde es inteligente, hermano. La gente cuando es humilde es inteligente. El que no es inteligente, hermano, cree que todo lo puede pedir, que lo puede reclamar, que es un derecho, que yo merezco, que no sé qué. No, hermano, con Dios no vale nada. Si uno se humilla, Dios lo exalta. Y si uno se exalta, Dios lo humilla. Mira. Entonces los criados lo convencieron y le dijeron, ¿qué es lo que te está pidiendo? Una cosa difícil. Qué difícil era humillarse 7 veces, le dijo. Lo que te está pidiendo es que te humilles 7 veces nada más. Eso es todo. Para que te salgan estos 7 pichingos que tenés por tu orgullo, le dijo. Solo tenés que humillarte 7 veces, como cuando la gente escucha esta palabra. Mire, usted escucha 7 prédicas de un solo. Le digo que a usted se le quita todo el orgullo de adentro. Se le arranca todo el orgullo de diente, pero dice, no, yo voy a oír esas predicaciones del hermano. Solo chuceándolo a uno, dice. ¿Qué me voy a oír yo eso? Dice, hay gente que quiere que se le quite el orgullo y que Dios lo sane. Ponga 7 prédicas, pero de verdad, mire, que le raya en su interior. Ay, no, hermano, es que a mí lo que no me gusta es que me toque el orgullo, dice. Me toca el orgullo, dice. Porque la gente no entiende que la ley de la exaltación existe. La ley de la exaltación y de la humillación es vigente para todos los seres humanos. Y recordemos que el orgullo aparece en las personas cuando manipulan, piensan en las riquezas y sienten orgullo, como Naamán, que era un gran general del ejército sirio, y este hombre tenía un gran orgullo y era enojadísimo por eso. Era enojadísimo, dicen. Entonces, pero mire, ya los criados lo convencieron porque eran humildes. Y dice el verso 14, él entonces descendió, mire, y se zambulló 7 veces en el Jordán, mire, conforme a la palabra del varón de Dios. Mire, ahí está. O sea que lo único que hizo fue la palabra del varón de Dios. ¿Quién era el varón de Dios? Era Licho. ¿Qué le parece? Hacerle caso a Licho era todo. Sí, hacerle caso a Licho era todo. Y mire, le vuelvo a leer el 14, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, dice, conforme a la palabra del Licho, dice. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahí está, mire. Ahí está. Y Dios lo sanó, hermano. Dios lo sanó, Jehová. Lo sanó. Qué bonito, hasta que el hombre descubre cómo humillarse. Cómo humillarse, hermano. Cómo humillarse. Y mire cómo dice. Y volvió al varón de Dios. Y mire que volvió donde Licho Naamán, dice.
él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mira, que recibas riquezas de tu siervo. Mire, o sea que iba a agradecerle a Licho por la sanidad. Pero Licho, mire cómo le contestó, mire, porque él sabía que él no podía manipular la riqueza. Y dice el verso 16, dice: mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, mire, él no quiso, mire. Entonces dice el verso 17, entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Mire, se convirtió Naamán. Esa es una conversión, hermano. Cuando la persona entiende lo que es humillarse, eso es una conversión. Esa es una conversión genuina. Este hombre ya tenía nuevas ideas, nuevos pensamientos. Mire, y dice el verso 18: en esto perdone Jehová a tu siervo, dice. O sea que cuando él iba con el rey a donde el dios Rimón, mire, él tenía que agacharse también. Entonces dijo que él no iba a agacharse, pero que iba a ir con el rey, porque él era el apoyo del rey para entrar al templo de Rimón. Eso era en Siria. Y dice el verso 19, y él le dijo: ve en paz. Dice que el dicho le dijo que se fuera en paz, pues caminó como media legua de tierra, dice. Entonces Giezi, criado de Eliseo, pero Licho tenía un trabajador, hermano, que le gustaba, como dicen los mangos, mire, le gustaba el pestillo. O sea, que el hombre era orgulloso. Por eso le digo que hay gente que Dios no le da nada porque de un solo le entra el orgullo, hermano. Hay gente que Dios no le da nada porque de un solo le entra un orgullo. Y este Giezi se llamaba, mire, este Giezi de un solo se fue detrás, mire. No, dijo, correré, dice, tras él y tomaré de él alguna cosa, dice. Mire que se fue detrás de Naamán, porque Naamán se fue. Y mire cómo llegó, dice el verso 21, dice: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Lo miró extraño ver a Giezi, el trabajador con el que había mandado a decirle que se metiera 7 veces al Jordán, hermano. O sea, el mandadero le salió tonto, mire, sí, le salió tonto el mandadero. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando se puso a pensar en todos los manguitos que tenía Naamán, entró en él la codicia. Por eso cuando uno piensa en la riqueza tiene que ser cuidadoso. Y inmediatamente que usted está pensando en la riqueza tiene que saber que las cosas son de Jehová. Y entonces usted no le entra orgullo. Y si no le entra orgullo, no le entra enfermedad. Cuando usted maneja cualquier centavito que usted maneje y usted dice: esto es de Jehová, dice usted, esto es de Jehová, y entonces yo lo voy a manejar porque Dios me ha puesto a administrarlo, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer perfectamente bien. Entonces en usted no entra orgullo, pero viene usted y dice: bueno, esto para adentro, esto para acá, esto para acá y esto para acá. Entonces ahí entra el orgullo, y Giezi cayó allí. Giezi, trabajador de Naamán, dijo: bueno, aquí voy a manguear yo a comer mango al gusto, hasta jalea de mango, que es un gusto, voy a comer, dijo. Entonces, esa era la astucia de Giezi, dice. ¿Y qué viene? Entonces dice el 22, y él dijo: bien, dice, mi Señor me envía a decirte. Mire que llegó hasta mentir el Giezi, mire.
He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Qué le parece? 1 talentito, le gustó 1 talentito. Él dijo, con 1 talentito que le saque este hombre, está bueno, dijo, sí. Y 2 vestiditos, mire, 2 vestiditos, dice, mire, 2 vestidos nuevos. Y mire que le dijo Naamán, dice el 23, dijo Naamán, te ruego que tome 2 talentos, mire. Y le insistió, o sea que más bien le dio 2 talentos en vez de 1. Le dio 2 talentos. Y se lo llevó, dice. Y dice el 24, y así llegó a un lugar secreto. Cuando ya venía de regreso, el Giezi, mire, para donde Eliseo, iba para donde el patrón, donde el Licho. Y mire cómo dice. Así que llegó en secreto, a un lugar secreto, dice, lo tomó, dice, el hermano de ellos, y lo guardó en la casa, dice. Luego mandó a sus hombres que se fuesen, dice. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Mire, Licho le dijo, ay, ¿dónde venís, Giezi? Le sentí el aroma, ¿verdad? ¿De dónde venís, sopilote? Le decía, ¿verdad? De rodear la tierra, le dice, ¿verdad? ¿De dónde venís este bárbaro? ¿Verdad? ¿De dónde venís? Imagínese, hermano, ¿de dónde venís? Y le dice, ¿de dónde venís? Giezi le dice, y le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mire, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Por eso uno tiene que saber manejar la humildad, porque si uno no se sabe humillar delante de Dios, uno se enferma con facilidad. La gente enfermosa es orgullosa, hermano, y la gente enfermosa no entiende cómo es que uno se humilla. ¿Cómo es que uno se humilla? Uno tiene que hacerse como semillita de mostaza. Mire que Naamán era una semillita de mostaza, por eso el hombre se sanó. Mire, se metió 7 tragos de la palabra de Eliseo. Mire, se sumergió 7 veces, así, 7 veces. Y mire cómo dice. Y dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Mire, ¿sabes qué le dijo? Jehová me dijo que vos estabas, y el Naamán se detuvo a recibirte, le dijo. Mire, es tiempo de tomar plata. Mire, le dijo que cuando uno maneja la plata, la riqueza, tiene que ser con mucha pericia, con mucho cuidado. Cada vez que usted maneje cualquier cosa que le pongan a administrar o trabajar, manéjela con pulso. Si usted quiere mantenerse sano, usted puede manejar una nación, la riqueza de un país, del mundo entero. Pero si usted la maneja con humildad, mire, pensando que aquello no es suyo, sino que es de Jehová, y que Dios se lo puso para administrarlo, entonces usted va a estar totalmente sano. Totalmente sano, sí. Entonces Eliseo lo regañó porque como él había tomado, dice, es tiempo de tomar plata, mire, y de tomar vestidos, niñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Qué le parece? Imagínese, le dijo, cuando uno toma riquezas, le dijo, le entra el orgullo a uno. Cuando uno maneja las riquezas, le dijo Eliseo. Por tanto, mire cómo le dijo el 27, la lepra de Naamán se pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué le parece? Por no entender la ley de la humillación y la exaltación, hermano. Por eso uno tiene que ser cuidadoso cuando uno va a manejar cualquier cosa. Cuando usted va a manipular cualquier cosa, tiene que ser cuidadoso y decir verdaderamente, yo tengo que ser humilde. Tengo que ser humilde, no importa, usted puede manejar la riqueza de una nación,
Si usted la maneja y dice, todo esto es de Jehová. Todo esto es de Jehová. ¿Entiende? Entonces eso es la humildad. Por eso Jesús estableció esta ley aquí. Vuelvo otra vez a donde Mateo. Mire cómo dice, ve Mateo 23 nuevamente. Mire cómo dice, ve. Mateo 23 nuevamente. Mire, eso fue lo que le pasó a estos hombres. Dice el 23, verso 12, dice, porque el que se enaltece, mire, ahí está, Giesi se enalteció. Cuando uno manipula la riqueza y le entra orgullo y se empieza a mentir, como cuando la gente tiene pisto, dice, uy, si no he vendido nada, dice. No tengo nada, dice. Ay, si no ando nada, dice, bien, ando pobrecito, dice. Igual a Giesi, cuando la gente se le queje así, dígale, ajá, Giesi. Sí, cuando la gente le diga, no, si no tengo nadita, sí, no tengo nada. Giesi, dígale, Giesi, ¿entiende? Y mire cómo dice, porque el que se enaltece será humillado. Mire, eso es lo que hizo Giesi, se enalteció con la riqueza. Él dijo, yo me la sé toda, es que mi patrón es papo, dijo, es papo mi patrón. No le gustan los manguitos, a mí sí me encanta el mango, dice. Me encanta el mango, dijo. Y mire cómo dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será sano. Mire. El que se humilla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Naamán? Naamán, aquel gran león, mire, se le sometió al cordero. Se le sometió al cordero, que el cordero que había en esa época era listo. Y se le sometió y se humilló, mire. Pensaba que él estaba encima del cordero, que el león se iba a comer el cordero. No, mi hermano, en el reino de Dios dice que un niño va a pastorear al león, a la vaca, al oso, a todo eso. Sí. Porque así es, cuando la gente tenga humildad va a saber que Jehová es Dios, va a entender que Jehová es Dios. Por eso usted, si es administrador de algo, tiene que hacerlo con humildad, siempre. No deje al manipular todo lo que usted maneje, manéjelo con humildad para que usted se mantenga sano, sanito, sanito, bendito Dios. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Jehová, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria a ti, Jehová poderoso. Eres hermoso, eres lindo, eres precioso, eres santo, eres puro y perfecto. Gracias te damos, gracias Todopoderoso, gracias Todopoderoso, Jehová, te adoro, te alabo, te exalto, Dios. Eres maravilloso, eres lindo, Padre mío. Gracias por el privilegio de tenernos aquí, Padre. Gracias por esta grande bondad con tus hijos, con tu pueblo, con tu obra, Padre, con nosotros, Padre. Gracias te damos, gracias por tu bondad conmigo, Padre mío. Gracias por ser extremadamente bondadoso conmigo, Jehová. Gracias, gracias por tu amor, Padre. Te adoro, te doy gracias, te doy mil gracias. Bendiga a este pueblo, Padre, a estos hombres, a estas mujeres que sepan vivir en esta fe, en esta humillación, en esta aflicción, pero preciosa para vivir. Aleluya. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.